Si crees que ser buena persona es suficiente para ir al cielo, no es inocencia, es un error de cálculo. La religión enseñó cómo comportarte en la tierra, pero ocultó cómo salir de ella. Jesús no se marchó al tercer día, permaneció 11 años más, enseñando lo que no podía quedar en manos del público. No habló de fe, habló de estructura, de eones, de guardianes, de códigos que no se pronuncian con la voz. Ese conocimiento fue eliminado, fragmentado y etiquetado como herejía. En los próximos minutos, no vas a escuchar religión, vas a recibir un manual técnico. Si escuchas hasta el final, no serás un creyente. Serás alguien que sabe demasiado como para volver. Esto no es un mensaje espiritual, es un plan de salida. Capítulo 1. La escuela primaria versus la universidad. La Biblia termina en la página equivocada. No es una metáfora, no es una provocación, es un fallo histórico, un glitch en la línea de tiempo. El relato más influyente de la humanidad se corta justo cuando empieza lo verdaderamente importante. Como si un manual de vuelo terminara en el despegue y se negara a explicar cómo aterrizar. Ahora detente un segundo y responde con honestidad. Si tú poseyeras la sabiduría infinita del universo, si atravesaras la muerte, resucitaras y regresaras con pleno conocimiento de cómo funciona la realidad, ¿te irías a los 3 días o te quedarías el tiempo necesario para asegurarte de que tus alumnos realmente entendieron cómo no perderse después de morir? La versión oficial dice que Jesús ascendió rápidamente y dejó a sus discípulos con parábolas, moralejas y buenas intenciones. Pero existe un texto antiguo, deliberadamente excluido, que rompe esa narrativa por completo. Un texto que afirma algo radical. Jesús no se fue, se quedó. 11 años más. 11 años enseñando en privado, en el Monte de los Olivos. 11 años sin multitudes, sin sermones públicos, sin metáforas suaves. 11 años de instrucción técnica. Ese texto se llama Pistis Sophia. Si el Nuevo Testamento es un folleto turístico que te muestra playas paradisíacas y cielos dorados, Pistis Sophia es el mapa topográfico que te explica las corrientes, los remolinos y los puntos exactos donde puedes ahogarte. Uno inspira, el otro te mantiene con vida. Antes de la cruz, Jesús hablaba en parábolas. El reino es como una semilla. El reino es como un pastor. Historias simples, accesibles, morales. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba en preescolar espiritual. Necesitaba reglas básicas. No mates, no robes, ama a tu prójimo. Ética elemental para no autodestruirse como especie. Eso era la escuela primaria. Después de la resurrección, el tono cambia por completo. Ya no hay cuentos, ya no hay comparaciones infantiles. Jesús deja de hablar de comportamiento y empieza a hablar de estructura, de cómo está construido el universo, de cómo se mueve la conciencia, de qué ocurre exactamente cuando el alma abandona el cuerpo. En la primaria te enseñan a no tocar el fuego. En la universidad te enseñan la fórmula química de la combustión. Tú no estás aquí por la advertencia, estás aquí por la fórmula. Aquí es donde aparece la verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Probablemente crees que si eres buena persona, honesta, trabajadora, respetuosa, terminarás en la luz, que la bondad es suficiente, que el universo recompensa el buen comportamiento como un juez moral. Pero el universo no funciona así. La realidad no es una meritocracia ética. Es un sistema de frecuencias. Un radio no sintoniza una estación por ser un buen radio. La sintoniza porque está ajustado exactamente a la frecuencia correcta. Puedes ser el radio más bonito del mundo. Si estás fuera de frecuencia, no escucharás nada. La bondad es necesaria para no descender, pero no es suficiente para ascender. La bondad estabiliza. El conocimiento transforma. La gnosis
el saber directo, es lo único que permite cambiar de nivel. Ser buena persona puede darte un ataúd cómodo. Conocer cómo funciona el sistema te da la llave del ataúd. Esto es lo que Jesús empieza a explicar en esos 11 años ocultos. No cómo portarte mejor, sino cómo no ser devuelto. Cómo atravesar las regiones posteriores a la muerte sin perder la conciencia. Cómo reconocer los mecanismos que reciclan a las almas distraídas. Imagina ahora la escena. El Monte de los Olivos. No hay cánticos, no hay rezos colectivos. Hay silencio, tensión y atención absoluta. Los discípulos no están adorando, están aprendiendo, tomando notas, preguntando con miedo. Jesús aparece envuelto en una luz que no es constante. Pulsa, se intensifica, a veces es tan fuerte que los ciega y deben bajar la mirada. Y entonces les dice algo que rompe cualquier idea previa que tenían de su misión. Lo que os he enseñado hasta ahora es nada comparado con lo que veréis hoy. No les promete salvación, les promete información. Les deja claro que todo lo anterior fue preparación, no destino. Que lo que viene no es para multitudes, sino para quienes están dispuestos a comprender la mecánica real del más allá. Pistis Sophia no es una interpretación moderna ni una reflexión espiritual posterior. Es una transcripción técnica de esas clases avanzadas. Un manual que describe niveles, jerarquías, procesos y errores fatales que el alma puede cometer después de la muerte. Y ahora ya sabes dos cosas fundamentales. Primero, existe una enseñanza superior, deliberadamente excluida. Segundo, ser bueno no basta para atravesar el sistema, pero lo verdaderamente inquietante viene ahora. Porque en cierto momento de esas enseñanzas, Jesús despliega algo que cambia por completo la percepción de la realidad. No un símbolo, no una metáfora, un mapa que muestra que no estás en un planeta evolucionando libremente, sino en la base de un rascacielos invisible de 13 niveles, 13 regiones, 13 eones, cada uno con accesos, guardianes y trampas diseñadas para confundir a quien asciende sin conocimiento. Para salir de aquí necesitas entender ese mapa. En el siguiente capítulo vamos a desplegarlo por completo y descubrirás por qué el universo es mucho más complejo y mucho más hostil de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Prepárate, ahora vamos a entrar en los 13 eones. Capítulo 2, el mapa del territorio, los 13 eones. Te prometo el mapa. Pero antes de desplegarlo, hay algo que debes borrar de tu mente por completo. La imagen infantil de un anciano en una puerta de nubes, decidiendo con un gesto amable si entras o no al cielo. Esa escena no es solo falsa, es peligrosa, porque te hace creer que el tránsito después de la muerte es simple, moral y horizontal. La realidad que Jesús describe en Pistis Sophia es radicalmente distinta. El universo no es un campo abierto, es una estructura vertical, un edificio inmenso, un rascacielos de 13 pisos que no se extiende hacia los lados, sino hacia arriba, y tú no estás cerca del ático, estás en el subsuelo. De hecho, ni siquiera en el sótano. Estás en lo que podríamos llamar la alcantarilla del edificio, el punto más denso, más pesado y más olvidado de toda la estructura. Desde ahí mirar hacia arriba resulta casi imposible, y precisamente por eso la mayoría de las almas ni siquiera sospecha que existen otros niveles. A estos pisos Jesús los llama eones, y aquí aparece la primera corrección fundamental. Un eón no es una era de tiempo, no es una época histórica, es un espacio dimensional, una capa de realidad, un nivel de vibración. Los eones no se suceden en el tiempo, se superponen en el espacio, como las capas de una cebolla cósmica. Todo existe al mismo tiempo, lo que cambia es desde dónde lo percibes. Ahora bien, la pregunta lógica es esta: ¿por qué 13? ¿Por qué no uno solo? ¿Por qué esta estructura compleja, fragmentada, llena de niveles intermedios? La respuesta que da Pistis Sophia no es religiosa, es técnica.
La luz original, el tesoro de la luz, es demasiado intensa, demasiado pura, demasiado poderosa para que la materia pueda soportarla directamente. Si conectaras tu teléfono móvil a una central nuclear, no lo cargarías. Lo destruirías. La diferencia de voltaje es tan extrema que el sistema colapsa. Los 13 eones existen como transformadores. Reducen la intensidad de la luz paso a paso, permitiendo que la conciencia se densifique hasta convertirse en materia. Gracias a ellos, este mundo puede existir. Ese era el diseño original. El problema es que el sistema se corrompió. Lo que debía ser una escalera se convirtió en un laberinto. Los transformadores dejaron de facilitar el paso y comenzaron a bloquearlo. Los niveles intermedios, en lugar de ayudar al ascenso, se transformaron en compartimentos cerrados. Y en la base de todo ese sistema defectuoso aparece el lugar donde estás ahora. El texto lo llama la mezcla. La mezcla es la región donde la chispa de conciencia queda atrapada entre fuerzas superiores e inferiores. No es plenamente material, pero tampoco libre. Es un entorno híbrido, inestable, donde las almas olvidan quiénes son y se identifican por completo con el cuerpo, el nombre, la historia personal. Aquí entra uno de los giros más incómodos del mapa: la esfera del zodiaco, los planetas, las influencias astrales, todo aquello que la astrología moderna presenta como guía, como herramienta de autoconocimiento, aparece en Piscis Sophia con una función muy distinta. No son faros, son cercas. La bóveda celeste no es el infinito, es el perímetro de seguridad del sistema. Cuando miras las estrellas, no estás contemplando la libertad, estás observando los barrotes de tu celda. Las influencias planetarias no te ayudan a despertar, te programan. Mantienen ciclos de repetición emocional, patrones de comportamiento, automatismos psicológicos que aseguran que la conciencia no intente escapar del nivel donde fue asignada. No es poesía, es ingeniería de control. Una vez que comprendes esto, el mapa se vuelve más claro, pero también más inquietante. Ascender no es un acto automático. No ocurre porque te toque. Es un proceso activo, y cada nivel se siente distinto. Los primeros 5 eones, los más cercanos a la densidad material, son regiones caóticas, zonas de purificación brutal. Aquí la conciencia se enfrenta a sus residuos más pesados: miedo, culpa, apego, identidad. No hay castigo moral, pero sí fricción, mucha. Son niveles donde la mayoría de las almas se fragmenta o pierde cohesión. Del 6º al 12º eón el ambiente cambia. Aparece el orden, la estructura, la burocracia espiritual. Aquí no reina el caos, sino la norma. Jerarquías, permisos, funciones. Son regiones donde la conciencia puede quedar atrapada por obediencia, creyendo que servir al sistema es lo mismo que trascenderlo. Y finalmente el 13º eón, la frontera, el límite superior del sistema, el punto donde espera Sofía, la sabiduría, separada del tesoro de la luz. No es la meta final, pero es el último umbral antes de la liberación real. Tu objetivo ahora debería ser evidente. No es morir y ver qué pasa, no es portarte bien y esperar recompensa. Es atravesar estos 13 pisos con tu conciencia intacta, sin disolverte, sin olvidar, sin ser reasignado. Es una operación de infiltración inversa, desde abajo hacia arriba. Ahora ya tienes el mapa. Sabes cuántos niveles hay. Sabes dónde estás. Sabes que la influencia de los astros no es protección, sino control. Pero hay un detalle que lo vuelve todo mucho más serio, mucho más peligroso. Los ascensores no funcionan y las escaleras no están libres. En cada uno de esos 13 pisos hay una puerta, y frente a cada puerta hay una entidad. No demonios con cuernos ni figuras mitológicas exageradas. Algo peor, guardianes administrativos del sistema, burócratas cósmicos cuya función es filtrar, confundir y devolver a quien no cumple con los requisitos exactos. En el próximo capítulo vamos a mirarlos de frente. Vamos a hablar de los guardianes, los archons,
y descubrirás qué es exactamente lo que te van a exigir cuando intentes cruzar, porque el mapa es solo el comienzo. Ahora viene el peaje. Capítulo 3. Los guardianes arcontes y el peaje. Imagina que aterrizas en un aeropuerto después de un viaje larguísimo. Estás cansado, desorientado, no recuerdas exactamente cómo llegaste allí. Caminas hacia el control de pasaportes y te das cuenta de que no llevas documentos. Levantas la vista y el oficial de migración no es humano. Tiene cabeza de cocodrilo, ojos fríos y un hambre que no es física, sino energética. Eso es lo que ocurre cuando la conciencia abandona el cuerpo sin preparación. En cada una de las 13 puertas que viste en el mapa hay un control de aduanas, un punto de inspección. El texto de Pistis Sophia los llama arcontes, que significa literalmente gobernantes. No porque manden por autoridad moral, sino porque administran el flujo de energía dentro del sistema. Aquí es donde conviene destruir otra fantasía infantil. Los arcontes no son demonios de película que desean tu alma para torturarla eternamente en fuego. No sienten odio ni placer sádico. Son parásitos funcionales, entidades técnicas cuya tarea es impedir que la luz consciente abandone el circuito material. No quieren castigarte, quieren retenerte. Desde su perspectiva, tú no eres una persona, eres una batería. Cuando una conciencia intenta ascender sin los permisos correctos, no se produce una batalla épica. Se produce un procedimiento administrativo, frío, automático, implacable. El texto describe a estos guardianes con formas inquietantes, no humanas. Uno tiene rostro de oso, representación de la fuerza bruta. Otro, cara de gato, símbolo de la astucia y la manipulación. Otro más aparece con cabeza de perro, el guardián, el vigilante incansable. Y por encima de todos ellos se encuentra Yaldabaoth, el arquitecto del sistema inferior. Un ser con cabeza de león y cuerpo de serpiente. Fuerza y engaño fusionados en una sola entidad. Poder sin sabiduría, dominio sin comprensión. Estas formas no son arbitrarias, no son monstruos al azar, son reflejos. Los arcontes adoptan figuras animales porque representan los instintos que dominaron tu vida. Si viviste gobernado por la ira, reconocen al oso en ti. Si te moviste desde el deseo y la compulsión, el perro te huele. Si sobreviviste mediante el engaño, el gato te observa con familiaridad. Ellos no te juzgan, te reconocen. Cuando llegas ante ellos tras la muerte, no te preguntan si fuiste bueno o malo. No revisan pecados, te escanean, miden tu densidad, detectan tu carga emocional, tus miedos no resueltos, tus apegos, todo aquello que te hace pesado. Y si no tienes la autorización correcta, ocurre lo inevitable. Los arcontes se alimentan de luz, de la chispa consciente que acumulaste durante tu vida, de cada momento de atención, de emoción intensa, de sufrimiento, de confusión. Tu miedo es su comida, tu angustia es su combustible. Por eso no quieren que asciendas. Una batería no se deja salir del juguete. Aquí es donde muchos sistemas espirituales se detienen, dejando al oyente paralizado por el terror. Pero Pistis Sophia no hace eso. Jesús no describe este sistema para asustar, sino para enseñar cómo atravesarlo. Porque hay una verdad crucial que cambia el equilibrio de poder. Los arcontes son fuertes, pero no son inteligentes. No crean, repiten, ejecutan. Operan dentro de un rango muy limitado de percepción. Solo pueden detectar ciertas frecuencias. Solo pueden interactuar con aquello que vibra en miedo, confusión o sumisión. Y aquí aparece tu única defensa real, la soberanía consciente. Si llegas ante ellos implorando, te ven. Si llegas justificándote, te ven. Si llegas temiendo, te ven. Pero si llegas portando el conocimiento correcto, alineado con la frecuencia de la luz, ocurre algo inesperado. Te vuelves ilegible, invisible, intocable. Jesús enseñó a pasar caminando entre ellos sin ser detectado, no luchando, no discutiendo, no desafiando, simplemente atravesando. ¿Cómo?
mediante los sellos de la luz. Códigos vibratorios que no son palabras mágicas, sino estados precisos de conciencia. Autorizaciones internas que el sistema reconoce aunque lo odie. Los arcontes no pueden violar esos sellos, no porque sean buenos, sino porque el sistema tiene reglas, y Jesús conocía cada una de ellas. Ahora detente un momento y observa dónde estás. Ya no estás escuchando una historia simbólica. Estás frente a un escenario operativo. Sabes que el camino está bloqueado. Sabes quién lo bloquea. Sabes que no se trata de demonios, sino de entidades que representan tus propios instintos no resueltos. Y ahora viene el verdadero problema. Imagina que te encuentras cara a cara con el arconte de rostro de león. La puerta detrás de él conduce al siguiente nivel. Él no grita, no amenaza, extiende la mano, te pide el salvoconducto. No puedes improvisar, no puedes inventar fe en ese momento. No puedes negociar, necesitas la contraseña exacta, el sello correcto, el estado interno preciso. Jesús dictó estas contraseñas, una por una, con cuidado, con advertencias claras. Pero aquí ocurrió algo inesperado dentro del grupo de discípulos. Los apóstoles hombres, liderados por Pedro, se bloquearon. No comprendían la magnitud del problema. Seguían pensando en términos morales, simbólicos, religiosos. No pedían detalles técnicos. No hacían las preguntas correctas. Solo una persona en el grupo entendió que aquello no era una metáfora, que era un manual de supervivencia post-mortem. Solo una tuvo el valor de pedir precisión. En el próximo capítulo conocerás a la verdadera heroína de esta historia. La iniciada que comprendió los códigos, memorizó los sellos y permitió que hoy este conocimiento haya llegado hasta ti, porque sin ella este manual nunca habría existido. Capítulo 4. La decodificadora María Magdalena. Durante siglos te dijeron que María Magdalena era una prostituta, una mujer caída, perdonada por compasión, un personaje secundario cuya única función era demostrar misericordia. Esa versión no fue un error histórico, fue una estrategia perfecta, porque no hay mejor manera de neutralizar a la mejor estudiante de una clase que ridiculizarla y borrar su autoridad. En Pistis Sophia la realidad es imposible de ocultar. María Magdalena habla más que todos los apóstoles juntos, no un poco más, muchísimo más. Cerca del 70% de las preguntas profundas del texto salen de su boca. No interrumpe, no divaga. Formula las preguntas exactas en el momento exacto. Imagina una clase de física cuántica avanzada. Pedro y los demás discípulos están al fondo, inquietos, cansados, mirando el reloj, esperando que la lección termine. María Magdalena está sentada en primera fila. No solo escucha, anticipa, completa las frases del maestro antes de que termine de pronunciarlas. Ella no era una espectadora, era la interfaz, y eso genera conflicto. Un conflicto real, documentado, incómodo. Hay pasajes en Pistis Sophia donde Pedro pierde la paciencia, explota, se dirige a Jesús y le dice: «Señor, dile a esta mujer que se calle, no nos deja hablar a nosotros». No es una discusión teológica, es una lucha de poder. Pedro representa la estructura, la ley, el orden rígido, la futura institución. Necesita reglas claras, jerarquías, límites definidos. Quiere un sistema que se pueda administrar. Magdalena representa lo contrario, la gnosis, la comprensión directa, la intuición afinada. No quiere normas, quiere entender cómo funciona el mecanismo. Y aquí ocurre algo decisivo. Jesús no intenta mediar, no suaviza el conflicto, toma partido, siempre. Su respuesta es clara y repetida. Aquel en quien el Espíritu abunda, ese es quien debe hablar. No el más antiguo, no el más fuerte, no el que manda, el que comprende. La historia posterior eligió a Pedro, a la piedra, a la estructura, a la institución. Magdalena, el espíritu, la comprensión viva fue borrada, y con ella desaparecieron los códigos, los sellos,
la parte operativa del mensaje. Por eso hoy tienes moral sin mapa, fe sin instrucciones, devoción sin salida. Pero ¿por qué ella sí podía entender? Pistis Sophia da una pista clave. Jesús estaba transmitiendo en alta frecuencia, no metafóricamente, vibratoriamente. Los discípulos hombres, atrapados en la mente lógico-racional, recibían fragmentos, palabras sueltas, conceptos inconexos. Para ellos, gran parte del mensaje era ruido. Magdalena, en cambio, funcionaba como una antena. No procesaba solo con la cabeza, decodificaba con el centro cardíaco, lo que hoy llamaríamos la inteligencia del corazón. Cuando Jesús dictaba una fórmula compleja sobre los eones o los misterios de la luz, ella respondía: «Señor, entiendo este misterio», y se parece a lo que dicen los profetas cuando hablan de... Traducía lo abstracto en comprensible, lo vertical en horizontal, lo invisible en operativo. Ese era su verdadero don. No fe ciega, comprensión activa. Y aquí hay una lección directa para ti. Si intentas escuchar este audiolibro solo desde la mente lógica, algo en ti se va a resistir. Va a buscar contradicciones. Va a exigir pruebas externas. Va a querer encajar esto en lo que ya conoce. Esa parte de ti es Pedro. Y es necesaria. Pero no es suficiente. Para entender este manual necesitas activar tu Magdalena interior, tu intuición entrenada. Esa parte de ti que reconoce patrones antes de poder explicarlos, que siente coherencia antes de poder demostrarla. Si algo aquí resuena profundamente, no es sugestión, es memoria. Ahora bien, esto no va de rechazar a Pedro. Jesús nunca lo hace. Va de integración, de matrimonio alquímico. Para ascender necesitas ambas fuerzas trabajando juntas. La disciplina de Pedro para sostener prácticas, hábitos, coherencia interna. La visión de Magdalena para no perderte en el mapa, para reconocer las puertas verdaderas. Sin estructura el espíritu se dispersa. Sin espíritu la estructura se convierte en una cárcel. El cristianismo histórico se quedó solo con la estructura. Por eso se volvió una prisión. Hoy, al recuperar a Magdalena, recuperamos el espíritu operativo del mensaje. Y fue precisamente ella quien detectó el fallo más grave del sistema. El bug que nadie quería mirar. La pregunta que nadie se atrevía a formular por miedo a la respuesta. María Magdalena, siendo la que más comprendía, levantó la mano y preguntó algo que rompe cualquier fantasía de justicia automática. Dijo: «Señor, ¿qué ocurre con el alma de un hombre que es buena persona, que ha intentado hacer lo correcto, pero muere sin conocer estos misterios y sin las contraseñas? ¿Es destruido?» Silencio. La respuesta de Jesús no fue reconfortante, no fue pastoral, fue brutalmente honesta. No hay excepciones. El sistema no funciona por intención, sino por conocimiento. Si no tienes el sello, entras en el circuito de procesamiento, no como castigo, como procedimiento. En el próximo capítulo vamos a descender a ese mecanismo, a la trampa más eficaz jamás creada. El sistema de reciclaje de almas, la razón por la que has vuelto a nacer una y otra vez sin recordarlo. Y cuando entiendas cómo funciona, comprenderás por qué este conocimiento fue ocultado. ¿Y por qué ahora ya no puede serlo? Capítulo 5. La trampa del reciclaje. La pregunta de María Magdalena quedó suspendida en el aire como una bomba sin detonar. ¿Qué ocurre con el alma de un hombre bueno, honesto, que intentó hacer lo correcto, pero muere sin conocer estos misterios ni portar los códigos? ¿Hay misericordia? ¿Hay una excepción? La respuesta de Jesús no fue amable, no fue simbólica, no fue reconfortante, fue quirúrgica. Según Pistis Sophia, ese hombre es evaluado, pesado, escaneado, y al no poseer la frecuencia necesaria para atravesar el sistema, se ejecuta el procedimiento estándar. Se le da a beber la copa del olvido, y es arrojado de nuevo a un cuerpo, no como castigo, como reciclaje. El universo no desperdicia energía,
Si una conciencia no puede graduarse, no se elimina, se reutiliza, se comprime, se vuelve a insertar en la materia. La reencarnación no es un premio espiritual, es repetir curso porque no aprobaste el examen final. Esta es una de las verdades más difíciles de digerir porque rompe de raíz la narrativa moderna que romantiza el volver a nacer. Durante décadas se ha repetido que reencarnas para aprender, que eliges a tus padres, que planificas tus desafíos como un alma valiente en busca de evolución. Pistis Sophia no respalda esa visión. Según el texto, tú no eliges casi nada. Los arcontes, los administradores del sistema, deciden dónde colocarte basándose en un solo criterio. ¿Qué tipo de energía pueden extraer de ti con mayor eficiencia? Conflicto, sufrimiento, deseo, miedo, ambición. Cada vida es un entorno de producción energética cuidadosamente seleccionado. Eres un hámster en una rueda. Corres, te esfuerzas, crees que avanzas, pero la rueda está diseñada para permanecer fija. El sistema no quiere que corras mejor, quiere que sigas corriendo. El verdadero acto de rebeldía no es mejorar dentro del ciclo, es bajarte de él. Aquí aparece uno de los mecanismos más crueles y a la vez más eficaces del sistema, el formateo de memoria. La copa del olvido, lo que el texto llama antimimón neuma. La gran pregunta siempre ha sido esta. Si se supone que reencarnamos para aprender, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿Dónde está el aprendizaje acumulado? La respuesta es simple y aterradora, porque no se supone que recuerdes. Antes de volver a entrar en la materia, la conciencia es sometida a un borrado completo, un reinicio de fábrica. El disco duro se limpia. Las experiencias previas, los errores, los intentos fallidos, todo se elimina. Ahora piénsalo con lógica fría. ¿Cómo puedes aprender de tus errores si te borran la memoria de esos errores? No puedes. Por eso la humanidad repite las mismas guerras, los mismos odios, las mismas dinámicas de poder una y otra vez desde hace milenios. No es falta de inteligencia colectiva, es diseño del sistema. Imagina un videojuego donde cada vez que mueres te borran la tarjeta de memoria. Vuelves al nivel 1 sin saber cómo saltar, sin recordar los enemigos, sin conocer las trampas. Eso no es un juego educativo, es una jaula interactiva. Y aquí aparece algo que no es teórico, sino profundamente emocional. Detente un segundo y escucha dentro de ti. ¿Sientes ese cansancio que no se quita durmiendo? ¿Esa fatiga que no es física, sino existencial? Esa sensación de otra vez no, aunque no recuerdes por qué. Eso no es depresión moderna, es memoria residual del alma. El peligro real no es el infierno bíblico con fuego y tortura. Ese relato al menos ofrece un final. El verdadero peligro es la eternidad inconsciente, quedar atrapado girando alrededor de la tierra, vida tras vida, como una batería recargable que nunca se agota, siempre disponible para el sistema. Y aquí la urgencia se vuelve real. Esta vida no es una más, es una oportunidad técnica, una ventana limitada. Tu cuerpo biológico tiene fecha de caducidad y cuando expire el procedimiento se activará automáticamente, a menos que hagas algo distinto esta vez. Tu única misión no es acumular logros, ni estatus, ni incluso buen karma. Tu misión es romper el ciclo antes de que el cuerpo se apague, hackear el sistema desde dentro. Ahora ya sabes lo que ocurre si fallas. Te borran, te reinician, te devuelven al punto de partida sin recuerdos. El reloj está corriendo aunque no lo escuches, pero aquí viene una revelación clave. No caes solo porque los arcontes sean malvados o porque el sistema sea injusto. Caes por una razón física, energética, alquímica. Hay algo adherido a tu alma que actúa como lastre, algo denso, pesado, una sustancia que te impide elevarte. Los antiguos la llamaban plomo espiritual. Puedes tener alas, puedes tener intención, puedes incluso tener deseo de libertad,
Pero no puedes ascender cargando plomo. Ese peso no apareció por accidente. Se fue acumulando vida tras vida, emoción tras emoción, identificación tras identificación. Y mientras no lo reconozcas, el sistema siempre te devolverá al punto más bajo. En el próximo capítulo vamos a hacer algo distinto. Vamos a analizar tu alma bajo el microscopio. Vamos a identificar esa sustancia oscura, entender cómo llegó ahí y, sobre todo, descubrir cómo comienza el proceso de destilación. Porque este no es un camino de fe, es un proceso de purificación técnica. Y por primera vez vas a aprender cómo empezar a volverte más ligero. Capítulo 6. Física del alma, mezcla versus luz pura. Durante siglos te enseñaron a pensar en términos morales, bien y mal, pecado y castigo, culpa y perdón. Pero ese marco mental es infantil comparado con cómo funciona realmente el universo. La realidad no opera bajo moralidad, opera bajo leyes físicas. Déjame empezar con algo simple. ¿Por qué una piedra se hunde en el agua y el aceite flota? No es porque la piedra sea mala y el aceite sea bueno. Es por densidad. Punto. La piedra es más densa que el agua, así que desciende. El aceite es más liviano, así que asciende. El agua no juzga, no castiga, simplemente responde a la física. El universo espiritual funciona exactamente igual. El pleroma, lo que llamamos cielo, no es un lugar moralmente superior. Es un estado de altísima frecuencia, extrema sutileza, casi sin densidad. La Tierra, en cambio, es uno de los planos más densos que existen. Ahora viene el reencuadre que cambia todo. Deja de pensar en tus errores como manchas por las que Dios te castiga. Empieza a verlos como peso, como sacos de arena atados a un globo aerostático. Dios no te impide subir. La física no te deja. Puedes desear elevarte con todo tu corazón, pero si cargas demasiado peso, la gravedad hará su trabajo sin odio y sin compasión. Aquí entra uno de los conceptos más incómodos de Pistis Sophia. Según el texto, ahora mismo tú no eres luz pura, no eres oscuridad tampoco, eres algo intermedio, una mezcla. El término técnico es crasis. Imagina un diamante perfecto, una chispa divina indestructible. Eso es lo que realmente eres. Ahora imagina que ese diamante cae en un pozo de alquitrán caliente. El diamante no se rompe, no se corrompe, pero queda cubierto, invisible, pesado. Eso es la condición humana. Cuando la conciencia llega ante los guardianes del umbral, no se evalúan tus intenciones, se evalúa tu estado. Si estás cubierto de alquitrán, ellos reclaman el alquitrán, y tú vienes adherido a él. Si estás limpio, tu luz es tan intensa que no pueden retenerte. Pasas. Aquí está una de las frases más importantes de todo este audiolibro, y quiero que la escuches con atención. Tu trabajo en la vida no es adquirir santidad. Tu trabajo es limpiar el alquitrán. La santidad ya está ahí, solo está cubierta. Ahora vamos a lo incómodo, a lo práctico, a lo que realmente pesa, porque no todo el mundo carga los mismos sacos de arena. ¿Qué crea densidad real? Los apegos materiales. No por tener cosas, sino por necesitar que esas cosas te definan. Cuando tu identidad está atada a lo que posees aquí, tu frecuencia queda anclada aquí. El rencor y la ira. Estas emociones no son solo psicológicas, son estados vibratorios extremadamente densos. Cada resentimiento no resuelto es como una capa adicional de alquitrán. La identificación con el cuerpo. Soy joven, soy viejo, soy atractivo, soy defectuoso. Cuanto más crees que eres el avatar, más pesado se vuelve el jugador. Aquí viene el mecanismo clave. Cada vez que experimentas una emoción densa e intensa sin transmutarla, se genera una adhesión. Una capa de materia oscura se pega alrededor de la chispa. No estás pecando, estás engordando espiritualmente. Y ese exceso de densidad no se pierde, se acumula, se convierte en alimento energético.
Por eso el sistema no necesita castigarte, solo necesita que sigas reaccionando. Aquí es donde entra la alquimia verdadera. Y no tiene nada que ver con convertir plomo en oro físico. Eso siempre fue una metáfora. La alquimia real es transmutar el plomo de tus pasiones densas en el oro de la conciencia libre. Y aquí aparece una distinción fundamental. Un moralista reprime, aprieta los dientes, se prohíbe sentir. Eso solo genera presión interna y más densidad. Un gnóstico no reprime, observa, comprende, transmuta y suelta. Jesús no vino a fundar una religión moral. Vino a traer una tecnología, un solvente, el líquido capaz de disolver el pegamento que une tu luz con la materia. Por eso hablaba en parábolas, por eso insistía en conocer la verdad. No era ética, era química espiritual. Ahora ya entiendes tu situación real. Eres un globo aerostático con una llama encendida, pero cargado de sacos de arena. Mientras no lo sueltes, la gravedad hará su trabajo y el reciclaje será inevitable. Pero aquí aparece un problema operativo serio. No todos los pesos son fáciles de soltar. Hay nudos que no se desatan con buenas intenciones. Hay ataduras tan antiguas que el simple pensamiento positivo no las afecta. Necesitas algo más preciso. Necesitas una herramienta de corte, un cuchillo que no sea de acero sino de vibración. En el próximo capítulo vamos a dejar la teoría. Vamos a entrar en la tecnología. Te voy a revelar qué son exactamente los misterios, los sellos y las contraseñas. No como símbolos, sino como protocolos reales de liberación. Prepárate. Porque a partir de ahora esto deja de ser filosofía. Saca lápiz y papel. Capítulo 7. Los sellos y las contraseñas. Los códigos. Antes de entrar en este capítulo, necesito que suspendas una idea muy concreta que llevas grabada desde niño. Que las palabras son solo símbolos para comunicarse. Esa creencia es falsa, parcial, incompleta. El sonido no solo describe la realidad, el sonido la organiza. Tal vez hayas visto esos experimentos donde se hace vibrar una placa metálica con arena encima. Cuando el sonido cambia, la arena se mueve sola y adopta patrones geométricos perfectos. Flores, estrellas, mandalas. Eso se llama cimática. No hay inteligencia consciente empujando la arena. Solo frecuencia. El sonido crea forma. El sonido crea orden. El sonido crea realidad. Ahora entiende esto. Jesús conocía esta ley. Cuando el texto dice que oraba en el desierto, no estaba pidiendo favores a un Dios externo. Estaba emitiendo frecuencias específicas para alterar estados internos y externos. No era devoción, era tecnología. Aquí está una distinción clave que la religión borró deliberadamente. Una oración suplica, un código ejecuta. Una oración dice por favor, un código dice abre. La Pistis Sophia no está llena de súplicas, está llena de comandos. Por eso el texto es tan incómodo, por eso parece críptico, porque no fue escrito para consolar a masas, sino para entrenar operadores. Avancemos un nivel más. Para entrar a tu cuenta bancaria no basta con saber la contraseña. Necesitas un segundo factor de autenticación, algo que demuestre que realmente eres tú. El sistema cósmico funciona igual. Para atravesar los eones necesitas dos cosas simultáneas, un sello y una contraseña. Si tienes solo una, no pasas. Si tienes ambas, el sistema te reconoce. El sello es visual y geométrico. Es una marca energética que se graba en tu cuerpo de luz. No es un dibujo imaginado al azar. Es una configuración interna estable, fruto de comprensión y estado de conciencia. La contraseña es sonora y vibracional. Es el nombre secreto del arconte o la fórmula exacta de paso. Cuando un guardián percibe el sello y escucha el código, no reacciona con violencia. Se detiene. Su programación entra en conflicto. Está obligado a reconocer que estás operando bajo una autoridad superior. No te conviertes en un guerrero.
Te conviertes en un diplomático con inmunidad. Aquí entramos en una de las partes más extrañas del libro. Los llamados nombres bárbaros. Palabras como Sama Sama Otsa Rachama. Sonidos que no parecen pertenecer a ningún idioma conocido. Durante siglos se intentaron traducir. Ese fue el error. No están ahí para ser entendidos semánticamente. Están ahí para ser ejecutados vibratoriamente. Una llave no necesita tener un significado, solo necesita tener la forma exacta de la cerradura. Estos sonidos son la forma precisa de los eones. Si intentas entenderlos con la mente lógica, te frustras. Si los pronuncias, externa o internamente, y observas dónde resuenan, empiezas a comprender su función. Algunos vibran en el pecho y desbloquean estados de apertura. Otros resuenan en la garganta y liberan la expresión de la verdad. Otros bajan al abdomen y cortan el miedo primario. No se trata de creer, se trata de resonar. Ahora algo importante. No necesitas memorizar un diccionario copto ni recitar páginas enteras. El propio Jesús lo aclara en el texto. Existen niveles. Habla del primer misterio que mira hacia afuera. Ese es el código maestro, el principio que ordena a los demás. Y aquí viene una instrucción crucial. Al morir no tendrás cuerdas vocales, pero no perderás la voz, porque la voz real no está en la garganta, está en la intención. La intención es sonido sin aire, es vibración pura. Por eso el entrenamiento no es solo memorizar palabras, sino afilar la intención. Una intención débil es como una bombilla vieja que parpadea. Una intención entrenada es un láser. Este trabajo empieza ahora, en vida. Cada vez que enfocas tu conciencia sin dispersión, estás entrenando la herramienta que usarás al cruzar. Hasta aquí el panorama es poderoso. Sabes que el sonido es llave. Sabes que existen fórmulas específicas. Sabes que no estás indefenso. Te sientes armado, preparado. Pero ahora viene el giro incómodo, el que casi nadie quiere escuchar. Imagina que tienes las llaves en el bolsillo. Llegas ante la puerta correcta. El guardián te observa. Todo está listo. Y en ese instante tu propia mano se mueve sola y tira las llaves al abismo. Ese es el verdadero peligro, porque no estás solo dentro de tu cuerpo. Hay algo más. Un programa. Un parásito inteligente que vive en tu mente. Se alimenta de tu distracción y no quiere que uses los códigos. Jesús lo identificó, lo señaló y le puso nombre. No es un demonio externo, es una falsificación interna, una voz que se hace pasar por ti. En el próximo capítulo vamos a desenmascarar a ese espía silencioso, el saboteador que duerme contigo cada noche, el mecanismo que hace que olvides lo esencial justo cuando más lo necesitas. Se llama el espíritu falsificado, y una vez que lo veas, no podrá volver a esconderse. Capítulo 8. El enemigo interior, el espíritu falsificado. Hay una experiencia casi universal que rara vez se dice en voz alta. Ese momento en el que una voz aparece dentro de tu cabeza y te dice que no vales lo suficiente, que abandones, que pospongas, que te traiciones un poco más. Esa voz que te empuja justo hacia aquello que sabes con absoluta claridad que no te conviene. Aquí viene la noticia doble. La buena, esa voz no define quién eres. La mala, no estás solo dentro de tu cuerpo. La Pistis Sophia no trata este tema como una metáfora psicológica, lo describe como un hecho técnico. A esa entidad interna la llama antimimon pneuma, el espíritu de imitación, el espíritu falsificado. No es tu ego, no es tu sombra, es un programa. Imagina que compras un ordenador nuevo y, sin saberlo, viene con un malware preinstalado en el sistema operativo. Funciona en segundo plano, consume recursos, redirige procesos y, lo más peligroso, se hace pasar por ti. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Crees que tomas decisiones libres, pero la mayor parte del día estás ejecutando scripts que no escribiste.
pensamientos automáticos, impulsos repetitivos, reacciones exageradas. El parásito no necesita controlarte todo el tiempo, solo necesita estar ahí cuando importa. Según el texto, este software se instala en el momento del descenso del alma al plano material. Los arcontes no confían en jaulas externas solamente. Prefieren implantar el vigilante dentro del prisionero. El espíritu falsificado cumple dos funciones principales. La primera es rastreo. Funciona como un GPS espiritual. A través de él, el sistema sabe dónde estás, qué deseas, qué temes y qué te debilita. Nada de esto es poético. Es operativo. La segunda es control remoto. Desde ahí se inyectan impulsos que no nacen de tu esencia. Ira desproporcionada, lujuria vacía, ansia de validación, distracción constante. No porque seas malo, sino porque alguien necesita que generes densidad. Su objetivo no es castigarte, es engordarte. Cada emoción densa, cada reacción inconsciente, cada decisión tomada desde el impulso añade peso a tu mezcla. El espíritu falsificado es el encargado de asegurarse de que llegues demasiado cargado al momento de cruzar. Aquí viene la parte más delicada. El mayor triunfo de este parásito no es hacerte caer, es hacerte creer que él eres tú. Por eso se esconde detrás de tu voz interior. Usa tu idioma. Recuerda tu historia, conoce tus heridas, no te ordena, te sugiere, no grita, susurra. Pero hay una prueba sencilla para empezar a distinguirlo. Observa la dirección del impulso. Tu alma real tiende hacia la paz, incluso cuando actúa con firmeza. Busca expansión, claridad, coherencia. Puede aceptar la disciplina porque sabe hacia dónde va. El parásito, en cambio, siempre empuja hacia la contracción. Drama, separación, urgencia, placer inmediato sin sentido profundo. Todo lo que promete alivio rápido y deja vacío después. El primer acto de soberanía no es vencerlo, es identificarlo. La técnica inicial es la disociación consciente. Cuando aparezca la voz que sabotea, no luches con ella ni la justifiques, obsérvala como a un tercero. Ah, aquí está otra vez el programa. Este simple gesto produce algo poderoso: alivio. De pronto entiendes que no eres una mala persona luchando contra sí misma. Eres un ser consciente lidiando con una interferencia. La culpa empieza a disolverse, y donde se va la culpa aparece la lucidez. Jesús explica que esta relación es una guerra interna constante, no un conflicto simbólico, sino una disputa real por la dirección de tu conciencia. Si el espíritu falsificado domina, al morir no se queda en silencio. Testifica. Presenta un informe. Mira todo lo que hice que hiciera. Mira cuánta densidad generó. Nos pertenece. Por eso la ignorancia es tan peligrosa. No porque seas castigado, sino porque firmas contratos sin saberlo. Aquí la gnosis se separa radicalmente del discurso moderno. El desarrollo personal te dice que aceptes todas tus sombras. La gnosis es más precisa. Dice: no todo lo que hay en ti eres tú. Aceptar una infección no es amor propio, es abandono. Esto no significa represión ni odio interno, significa discernimiento. Un cirujano no odia el tumor, lo identifica y lo extrae. Y aquí entramos en la fase crítica. Ahora que sabes que existe el parásito, empezarás a notarlo más. Te interrumpirá cuando intentes concentrarte. Se activará cuando tomes decisiones importantes. Intensificará el ruido justo cuando estés cerca de la claridad. Eso es buena señal. Significa que lo estás viendo. Pero no te engañes. Lleva años dirigiendo gran parte de tu vida. No se va porque se lo pidas amablemente. No responde a afirmaciones positivas. Necesitas algo más preciso. Necesitas un antivirus de grado militar. Jesús dedicó gran parte de sus enseñanzas técnicas a explicar ese protocolo de desinstalación. Y aquí es donde la palabra fue distorsionada durante siglos. Se llama metanoia. No es arrepentimiento emocional. No es llorar ni castigarte.
Es un cambio radical de arquitectura mental, una reprogramación profunda de la atención y la intención. Es cirugía de la conciencia. En el próximo capítulo vamos a activar ese antivirus, paso a paso, sin moralismos, sin culpa, como lo que es una operación para recuperar el control de tu sistema interno. A partir de ahí, nada vuelve a ser igual. Capítulo 9. El protocolo de escape. Arrepentimiento, metanoia. Hay una palabra que ha sido saboteada durante siglos hasta quedar irreconocible. Una palabra que fue convertida en culpa, vergüenza y autoflagelación, cuando en realidad era una herramienta de ingeniería espiritual. Esa palabra es arrepentimiento. Así que vamos a empezar limpiando el virus lingüístico. Olvida el catecismo, olvida al juez con barba blanca, olvida la idea de que arrepentirse es sentirte pequeño, indigno o sucio. Nada de eso sirve para escapar. De hecho, todo eso te hunde más. La palabra original es metanoia. Meta significa más allá o cambio radical. Noia significa mente o estructura mental. Metanoia no es llorar. Metanoia no es pedir perdón. Metanoia es cambiar de sistema operativo. Imagina que conduces de noche y, sin darte cuenta, el GPS está mal configurado. Vas directo hacia un precipicio. Puedes llorar sobre el volante, golpear el salpicadero o pedir perdón al coche, y aún así caer. El único acto que te salva es girar el volante. Eso es metanoia, un giro consciente, inmediato y técnico de dirección. No tiene carga moral, tiene dirección vibratoria. Aquí es donde entra en escena Pistis Sophia, no como un mito antiguo, sino como un modelo operativo de tu propia alma. Ella no es otra, eres tú. Es la conciencia que miró hacia abajo, vio la luz reflejada en la materia y confundió el reflejo con la fuente. Sofía no cayó por maldad, cayó por error de percepción. Vio poder, belleza, placer, identidad, y pensó que ahí estaba la luz. Cuando se lanzó, quedó atrapada en los eones inferiores. Los arcontes la rodearon no con violencia, sino con confusión. Le robaron su energía poco a poco, alimentándose de su desesperación. Y aquí viene el punto crucial. Sofía no escapó luchando, no negoció, no suplicó, no se castigó. Sofía entonó. Los famosos 13 arrepentimientos no son lamentos emocionales, son ajustes de frecuencia. Cada uno es una recalibración precisa, como cuando afinas una cuerda que está fuera de tono. Por eso son 13. No es un número simbólico al azar. Hay 13 eones, 13 capas de distorsión, 13 desviaciones principales de la luz. Cada metanoia corrige una. Este es el modelo técnico. No puedes salir del sótano 3 con la llave del sótano 7. Cada capa requiere un giro específico de conciencia. La metanoia funciona retirando tu energía de aquello que no eres. Apego, resentimiento, victimismo, identificación con el cuerpo, necesidad de aprobación, miedo al abandono. No se trata de reprimirlos, se trata de dejar de alimentarlos. Aquí está la frase clave que debes grabar. Los arcontes solo pueden atraparte si tienes algo de ellos en ti. La metanoia es el acto de devolverles su basura. Cuando no hay gancho, no hay captura. Ahora vamos a llevar esto al terreno práctico, porque aquí es donde este audiolibro se separa de la teoría bonita. El espíritu falsificado, el parásito interno del capítulo anterior, va a reaccionar cuando intentes aplicar metanoia. Se alimenta de impulsos automáticos, ira, ansiedad, deseo compulsivo, autodesprecio. Cuando aparezca uno de esos impulsos, el procedimiento es siempre el mismo. Primero, reconocimiento. Esto no soy yo, esto es un programa. Segundo, giro. No luches con la emoción, gira la atención, respira, retira energía. Tercero, transmutación. Esa energía no se destruye, se refina, se convierte en silencio, claridad o comprensión. Cada vez que haces esto, algo muy concreto ocurre.
pesas menos, literalmente, has soltado lastre. La gravedad espiritual pierde fuerza sobre ti. Esto no es iluminación instantánea, es ingeniería diaria, es aburridamente efectiva. Con cada giro correcto rompes un microsello. Con cada microsello roto, el sistema tiene menos control. No lo notarás como un rayo místico, lo notarás como algo más inquietante, estabilidad interna, menos reacción, menos drama, más presencia. Eso es señal de que el protocolo está funcionando. Y ahora llegamos al punto donde muchos relatos se vuelven complacientes. Pero este no. Porque aquí viene una verdad incómoda. La metanoia no es un evento único. Es un estado operativo constante. No se hace una vez, se vive. Pero si has llegado hasta aquí, ya tienes todo lo necesario. El mapa, los guardianes, los códigos, el enemigo interno y ahora el protocolo de limpieza. La pregunta inevitable es, ¿y después qué? Imagina por un momento que lo logras, que cruzas los 13 eones, que ningún arconte puede tocarte, que el espíritu falsificado ya no tiene acceso a tu sistema. Lo que hay al otro lado no es simplemente descanso, no es paz en el sentido pasivo, es soberanía. Es un estado de existencia tan coherente, tan luminoso y tan estable que la mente humana apenas tiene categorías para describirlo. No eres absorbido, no desapareces, te conviertes. Ese lugar tiene un nombre, y no es metafórico. En el próximo y último capítulo vamos a hablar del destino final, el punto donde la conciencia deja de huir y empieza a reinar. Prepárate. Vamos hacia el tesoro de la luz. Capítulo 10. El tesoro de la luz, la libertad absoluta. Imagina que ya no hay puertas delante de ti. Imagina que el último guardián ha bajado la mirada. Imagina que el peso que llevabas desde siempre, ese cansancio sin causa, esa nostalgia sin recuerdo, simplemente desaparece. Has cruzado los 13 eones. El espíritu falsificado ha perdido acceso a tu sistema y ahora estás frente a aquello que durante siglos fue descrito con metáforas pobres porque no había lenguaje suficiente para nombrarlo. Olvida para siempre la imagen infantil de un cielo lleno de nubes, arpas y eternas sonrisas forzadas. Eso no sería un paraíso, sería una prisión decorada. El tesoro de la luz, el pleroma, no es un lugar de descanso. Es la central energética de la existencia. Es el punto donde nacen los universos, donde las ideas se convierten en realidad, donde la conciencia no reacciona, origina. Aquí ocurre el cambio definitivo de rol. En los eones eras un prisionero. En el camino eras un fugitivo. En el tesoro de la luz eres un residente. No llegas como invitado. Llegas como heredero. Este es el momento donde aparece el miedo más profundo del ser humano. El miedo a desaparecer. La idea de fundirse con Dios ha sido vendida como la pérdida total del yo, como una gota que se disuelve en el océano. Y por eso muchos, incluso inconscientemente, rechazan la liberación. La promesa gnóstica es radicalmente distinta. No desapareces, no te diluyes, no te anulas, te expandes. Jesús lo explica con una precisión quirúrgica. La unión con la luz no destruye la conciencia individual, la potencia. Imagina un trozo de hierro introducido en el fuego. El hierro se vuelve incandescente. Adopta las propiedades del fuego, calor, brillo, poder, pero sigue siendo hierro. No se pierde, no se borra, se vuelve más el mismo que nunca. Eso es el estado del heredero de la luz. Eres Dios, sin dejar de ser tú. Aquí la palabra rey deja de ser simbólica. No porque domines a otros, sino porque te gobiernas por completo. No hay fuerzas internas que te arrastren. No hay entidades externas que te manipulen. No hay miedo a caer, porque ya no hay gravedad que te reclame. Y entonces surge la pregunta inevitable, la que tu mente práctica grita desde el fondo. ¿Y ahora qué? ¿De qué me sirve todo esto si sigo viviendo aquí abajo, en este mundo, con facturas,
horarios y cuerpos que envejecen. Aquí está la revelación final. No escapas del mundo para siempre. Regresas, pero no regresas como víctima. Regresas como infiltrado consciente. Caminas por la misma ciudad, trabajas en los mismos lugares, hablas con las mismas personas, pero algo es radicalmente distinto. Ya no te tragas el drama, ves los hilos, reconoces cuando un arconte actúa a través de la ira de alguien, del miedo colectivo, del caos emocional, y sonríes, no porque seas superior, sino porque estás libre. Tu poder ya no es discursivo, no necesitas convencer a nadie, no necesitas predicar. Tu sola presencia, al haber limpiado la densidad, se vuelve un campo coherente, un faro. Donde antes el conflicto escalaba, ahora se apaga. Donde antes había ruido, ahora hay silencio. Eso es autoridad real. Pero escucha esto con absoluta seriedad. No tienes tiempo infinito. Tienes esta vida. Tienes este cuerpo. Si mueres sin haber integrado esto, no entendido, integrado, el sistema no negocia. La copa del olvido no tiene memoria emocional. El ciclo se reinicia. Y aquí viene la validación más importante de todo el audiolibro. El hecho de que estés escuchando esto no es casual. No es un algoritmo. No es curiosidad intelectual. Es tu alma la que te trajo aquí. Porque está cansada. Porque recuerda, aunque tu mente no lo haga. Porque no quiere volver a empezar. Has recibido la llamada. Ahora, sé honesto contigo mismo. Tu mente consciente ha entendido quizá una pequeña parte de todo esto. Pero tu inconsciente lo ha reconocido todo. Por eso este libro no se escucha una sola vez. La primera vez es curiosidad, la segunda vez es estudio, la tercera vez es programación profunda. No guardes este audiolibro como entretenimiento, no lo archives como interesante. Vuelve ahora mismo al capítulo 1. Esta vez no escuches la historia, escucha la estructura, escucha los códigos. La puerta está abierta, pero nadie puede cruzarla por ti. Nos vemos en la luz.